Pedro González llegó a la ciudad con lo justo, los zapatos llenos de polvo, la camisa remendada, 30 pesos arrugados, y una carta de recomendación que creía sagrada. Atrás quedaba su rancho, donde la tierra se rajaba como su esperanza. Allí no quedaban más que recuerdos secos y el eco de una madre que ya no estaba. Su padre había muerto sin poder comprar el medicamento, y su hermana menor se perdió en la ciudad en busca de futuro, y nunca volvió. Pedro creyó que con voluntad bastaba. Creyó que, si uno caminaba con fe, los caminos se abrían. Pero no. No fue así. En cuanto pisó la terminal, la ciudad le rugió como una bestia hambrienta. Dormía en las bancas del parque, abrazado a su mochila como si fuera un tesoro. Y comía, cuando comía. Un bolillo viejo, un poco de agua de la fuente. La carta que llevaba, el único papel que lo conectaba a una promesa, no valía nada. El influyente ya no estaba. Lo habían encarcelado por fraude. Pedro miró al cielo y tragó su orgullo. Se acercó a pedir ayuda. Lo miraban como a una cucaracha. Una vez, un hombre elegante le dijo: «Trabaja, flojo, aquí nadie regala nada». Y Pedro, con la voz partida, respondió: «Señor, tengo 2 días sin comer. Haré lo que sea. Soy huérfano. No tengo a nadie. Solo un par de manos dispuestas». Pero ni eso bastó. Durmió entre cartones. Fue testigo del lado más sucio del mundo. Lo invitaron a pelear por monedas. Le dijeron que, si le rompía la nariz a otro, le daban un pan. Pedro se negó. No podía herir a alguien que, como él, solo tenía hambre. Le dieron risa, pero no compasión. Y a cambio de no servir para la violencia, le ofrecieron una entrada gratis al circo, como si su dignidad pudiera pagarse con un chiste. Esa noche, solo, en una grada rota, comió una bolsita de palomitas que alguien dejó caer. Las lágrimas le sabían a mantequilla vencida. En medio de tanta miseria, conoció a Margarita. Ella lo vio en la fila de la Cruz Roja, esperando atención para una herida en la mano. Él llevaba una camisa con sangre seca y los ojos bajos. Margarita también sabía de penas, mecanógrafa desde los 15, madre soltera de un niño que respiraba con dificultad. Se habían cruzado 1000 veces sin verse, pero esa vez fue distinta. Lo saludó. Le ofreció su lugar en la fila. Y Pedro, por primera vez en semanas, sonrió sin tener miedo. Margarita no tenía mucho, pero lo poco que tenía lo compartía. Le dio café en un vaso de plástico y lo escuchó hablar. Se dijeron verdades sin disfraz. «Yo quería ser maestro», dijo él. «Pero ni acabé la primaria. Y yo quería tener una casa con patio, para que mi hijo jugara. Pero apenas tenemos donde dormir». El dolor compartido se volvió abrigo. Se fueron acercando con timidez, con silencios largos, con miradas que hablaban. Y así, entre tortillas frías y lágrimas compartidas, se enamoraron. Se casaron sin vestido ni invitados. Solo ellos dos y una señora del registro que les deseó suerte como quien bendice a los valientes. Vivieron en la azotea de un edificio viejo. El techo filtraba agua y el baño se compartía con 10 familias. Pero tenían una colcha, un anafre, y una ventana por donde, cada noche, miraban el cielo. Pedro le decía, con voz de niño: «Esa estrella que más brilla, esa es la promesa de nuestro hijo». Y Margarita, acariciándose la barriga, respondía: «Entonces que no se apague nunca. Porque es lo único que nos queda». El hijo nació una madrugada de lluvia. La ciudad dormía, pero Pedro corría como si en sus pasos se jugara la vida. Margarita gritaba de dolor, tendida sobre una colchoneta vieja, con un balde de agua caliente al lado y una vecina sujetándole la mano. No hubo hospital. No hubo doctores. Solo fe. Y un milagro pequeño que lloró al llegar, como sabiendo lo difícil que sería respirar en ese mundo.
Es varón, dijo la vecina, con voz temblorosa. Pedro cayó de rodillas. Lloró como nunca. Lloró por su padre, por su hermana perdida, por su infancia sin abrazos, por las noches con hambre, y ahora, por ese pequeño cuerpo que temblaba entre sábanas remendadas. Margarita estaba pálida, exhausta, pero sonreía. No quiero tener otro nunca más, susurró. Este dolor no se me va a olvidar jamás. Y Pedro, con el niño en brazos, le respondió. No necesitamos más. Ya lo tenemos todo. Pero no sabían que la vida, caprichosa, ya tenía otra herida preparada. Pasaron los días. El niño se llamaba Emiliano. Tenía los ojos de Pedro y la boquita de Margarita. Pero no lloraba como otros. Respiraba con dificultad, como si el aire le costara. Tosía por las noches. El pecho le silbaba. Pedro se negaba a aceptar que algo andaba mal. No quería. No podía. Pero Margarita lo notó primero. No es normal, Pedro. Hay que llevarlo al doctor. Vendieron lo poco que tenían, la estufa, el radio, las mantas buenas. Fueron a una clínica pública. El médico los miró sin levantar la vista del papel. Neumonía. Necesita antibiótico y oxígeno. Urgente. Pedro tragó saliva. ¿Cuánto cuesta? 1.200. Para ellos, era como pedirles la luna. Pedro salió a la calle como un alma en pena. Tocó puertas. Rogó. Gritó. Se arrodilló ante desconocidos. Le ofrecieron trabajos rápidos y legales. Se negó. Su conciencia era lo único que aún tenía limpio. Finalmente, un viejo vendedor de periódicos le prestó algo. Otro vecino puso el resto. Corrió con la medicina en la mano, con el tanque de oxígeno alquilado por horas. Pero llegó tarde. Cuando entró, Margarita lo miró con una cara que no necesitaba palabras. Estaba sentada en el suelo, con el niño en brazos, quieto, frío. Ya no respira, Pedro. Ya, no. Él se desplomó. Gritó sin voz. Quiso romper la pared, el techo, el universo entero. No. 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 Le habló al niño como si pudiera volver con solo escucharlo. Hijito, perdóname. Papá ya llegó. Mira, ya traje todo, ya no te va a doler más. Pero no había respuesta. Solo el silencio más cruel que existe, el de una cuna vacía. Pasaron horas sin que Pedro se moviera. Margarita lo abrazaba, pero no tenía fuerza ni para llorar. No quiero vivir, dijo él, sin mirar a nadie. No te vayas, le susurró ella, con la voz deshecha. No me dejes sola. Y ahí, entre ruinas, nació una promesa. Vamos a tener otro, Pedro. El mismo. Nuestro hijo va a volver. Porque Dios sabe que no era justo que se nos fuera. Desde ese día, Pedro fue otro. Ya no era el mismo hombre que llegó con 30 pesos y sueños en la mochila. Era un padre roto. Un hombre que no temía al dolor porque ya lo había vivido todo. Empezó a trabajar donde nadie quería, cargando bultos, lavando pisos, limpiando letrinas. Y cada peso que ganaba, lo ponía en una cajita con un nombre escrito, Esperanza. Pedro ya no soñaba. Ya no hablaba del futuro ni miraba las estrellas. Solo trabajaba. Dormía poco. Comía menos. Su cuerpo envejecía antes de tiempo, pero su alma, esa no se rendía. Cada día, se levantaba con una sola misión, devolverle la sonrisa a Margarita. Desde la muerte de Emiliano, ella se volvió una sombra. Pedro llegó a casa con 2 panes. Eran pequeños, duros, pero los había conseguido con esfuerzo. Hoy no hay cena, pero hay pan, dijo, intentando sonreír. Margarita lo miró.
se le quebraron los ojos. Tú no comas, Pedro. Estás más flaco que nunca. Ya comí, amor, mintió. Pero no había comido. No en todo el día. Pasaron meses así. Hasta que una noticia lo sacudió. Margarita volvió a quedar embarazada. Fue un milagro, o tal vez una prueba más. El miedo los abrazó primero. ¿Y si pasa lo mismo?, dijo ella, con los ojos húmedos. Pedro la tomó de la mano. Esta vez no. Esta vez todo va a salir bien. No sabía si lo creía. Pero lo necesitaba creer. Con más fuerza que nunca, Pedro empezó a trabajar en una recicladora. Separaba vidrio, cartón, plástico. Se cortaba las manos a diario. Llenaba sacos al amanecer. Dormía parado en los camiones. Pero no importaba. Cada centavo era para la llegada del bebé. Con ayuda de una vecina enfermera, llevaron el embarazo en secreto. No querían el qué dirán. Querían paz. Y entonces, la vida les mostró un rostro inesperado, Don Chema. Un viejo comerciante al que Pedro había ayudado años atrás, sin pedir nada a cambio. Don Chema era duro, grosero, pero había visto en Pedro algo que no olvidó: decencia. Un día, sin aviso, llegó con un sobre y lo puso en la mesa. Esto es para ti. ¿Qué es? Mi forma de pedir perdón por cómo te traté antes. Pedro lo abrió. Había dinero. Mucho más de lo que jamás había tenido. ¿Por qué haces esto? Porque tengo una hija a la que fallé. Y tú me recordaste lo que es ser padre. Pedro no sabía qué decir. Lloró. Como se llora por dentro, en silencio, con el alma rota. Con ese dinero, pudieron ir a un hospital decente. Margarita dio a luz sin complicaciones. Una niña. Sana. Hermosa. La llamaron Emiliana, como una promesa cumplida. Pedro la sostuvo con manos temblorosas. Gracias, dijo, mirando al cielo. Gracias por volvió. Derrotada. Madre soltera. Sin nada más que su arrepentimiento. Tocó la puerta de Pedro y Margarita una tarde gris. No vengo a pedir, dijo. Vengo a agradecer. Mi padre murió sabiendo que hizo algo bueno al final. Y ustedes me enseñaron que todavía existe el amor de verdad. Margarita la abrazó. Pedro no dijo nada. Solo le sirvió un plato de arroz con frijoles y le hizo un espacio en la mesa. Porque así era él, un hombre que, aun con el corazón lleno de cicatrices, nunca dejó de dar. Pasaron los años. Pedro ya no corría como antes. Sus piernas dolían, su espalda estaba encorvada y sus manos, endurecidas por décadas de trabajo, apenas podían sostener una taza sin que temblara. Pero su corazón seguía fuerte. No por ausencia de heridas, sino por la manera en que había aprendido a cargar con ellas. Vivía con Margarita, Emiliana, ya hecha una niña de cabello rizado y ojos brillantes, y Sonia, la hija de Don Chema, que encontró en esa casa pobre el único hogar que nunca tuvo, aunque el apellido le había prometido riqueza. Pedro ya no soñaba con casas grandes ni con autos. Solo quería que cada uno de los suyos durmiera sin miedo, comiera sin culpa, y despertara con esperanza. Y aunque muchas noches seguían frías y muchas comidas eran sencillas, en esa pequeña casa con goteras, ya nadie lloraba solo. En los cumpleaños no había regalos caros, pero sí canciones. En Navidad no había pavo ni vino, pero sí risas, abrazos, y ese silencio que solo se escucha cuando el alma está en paz. Emiliana corría por la casa cantando, sin saber cuántos fantasmas habían sido derrotados para que ella pudiera reír. Pedro la miraba en silencio. A veces, con los ojos llenos. Ella no lo sabe, decía a Margarita, pero salvó mi vida. Y Margarita, con las arrugas marcadas y el corazón sereno, respondía. La salvamos juntos.
Una tarde, Emiliana le preguntó: «Papá, ¿por qué somos pobres?». Pedro se agachó, la miró con ternura y le respondió: «Porque Dios necesitaba enseñarnos que no se necesita tenerlo todo, para tener lo que vale». Ella lo abrazó con fuerza, como si ya lo entendiera. Y entonces llegó aquella noche. La última víspera de Nochebuena que pasaron juntos. Pedro ya estaba muy cansado. La tos no lo dejaba dormir. Apenas podía caminar. Pero insistió en colgar una estrella de papel en la ventana, hecha por Emiliana con cartón reciclado y pedacitos de colores. ¿Por qué esa estrella, papá? Porque quiero que, si alguien allá afuera se siente perdido, la vea y sepa que aquí hubo un hombre que también lo estuvo, y que encontró el camino. Esa noche, no hubo regalos. Solo un pedazo de pan, un poco de café caliente, y un árbol pequeño hecho con ramas recogidas del parque. Margarita le sostuvo la mano como el primer día. Emiliana dormía abrazada a un osito viejo. Sonia lavaba los platos con una canción triste entre los labios. Pedro levantó la vista. Y dijo con la voz débil, pero firme: «Gracias, Señor, gracias por haberme hecho pobre. Porque así, en mi dolor, te encontré». Y en ese instante, una brisa tibia recorrió la habitación. La vela que estaba por apagarse, volvió a encenderse suavemente. Emiliana, dormida, rió en sueños. Margarita, sin saber por qué, lloró, pero no de tristeza. De gratitud. Esa fue su última Navidad. Pedro partió días después, sin ruido, sin dolor, con los deberes cumplidos. No dejó herencia, ni propiedades, ni cuentas de banco. Pero dejó algo más poderoso, dejó amor. Su historia no salió en las noticias. Ninguna estatua lleva su nombre. Pero en una pequeña casa con goteras, cada vez que alguien sonríe, cada vez que alguien perdona, Pedro González sigue vivo. Porque algunos hombres no nacen para ser recordados con monumentos, sino para ser inolvidables en los corazones que tocaron.